Y comenzamos. Bien, hoy vamos a ver esta parte del aprendizaje automático, del machine learning, que se denomina aprendizaje supervisado. Y que si lo tenemos que caracterizar, digamos, qué hace este tipo de algoritmos, es hacer predicciones, ¿no? Va a hacer pronóstico, va a hacer predicciones, o sea, se le van a presentar datos de ejemplo, de entrenamiento, una primera etapa de entrenamiento donde bueno, el algoritmo va a analizar, digamos, los datos pasados, los datos históricos que le presentemos, eso se le llaman ejemplos, y esa primera etapa entonces del aprendizaje se llama el entrenamiento. Una vez que ya tiene el entrenamiento, después el resultado de eso va a ser como un modelo, una regla general que va a aplicar después para, bueno, para predecir nuevos valores en ese fenómeno que estuvo analizando, ¿no? De los datos que tuvo. Así que bueno, si tenemos que asociarlo al que hace el aprendizaje supervisado, que es este tipo de aprendizaje automático del área del machine learning, es hacer predicciones, ¿no? Las máquinas que hagan predicciones basadas en datos. Bueno, acá está un poco el temario de la idea de lo que queremos desarrollar hoy. Esto es lo que les comentaba entonces. La disciplina, esta área de la inteligencia artificial que es Machine Learning, principalmente se divide en lo que es aprendizaje supervisado y no supervisado. Y como les decía, el aprendizaje supervisado está más enfocado en hacer predicciones, ¿sí? En predecir. Ahora, ¿qué puede predecir? Y bueno, puede predecir variables de tipo categórica, como ahí spam, no spam, enfermo, sano, o el tipo de flor que es, hoy vamos a hacer esos ejemplos, ¿sí? Pero son variables discretas, si quiero, que son variables categóricas, ¿sí? ¿Sí? Por sí o por no, eh, o así, enfermo, sano, spam, no spam. Y después está lo que es la tarea de regresión, ¿sí? Que ahí entonces el problema consiste en que tenemos que predecir una variable continua. Y hay algoritmos que se especializan para problemas de clasificación y hay otros algoritmos que están pensados para problemas de regresión, ¿sí? Hay algunos que se los puede adaptar para ambos casos. Así que bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. La clase que viene vamos a ver todo esto que es aprendizaje no supervisado, que son otro tipo de algoritmos y que apuntan no ya tanto a la predicción, sino a la descripción del conjunto de datos analizados. Bueno, software para sí, utilizar e implementar estos algoritmos de aprendizaje automático hay eh, muchos, ¿no? Y en distintos tipos, ¿sí? Tenemos lo que son como lenguajes de programación que tienen librerías específicas donde ya están implementados los algoritmos. Eh, tenemos, bueno, R, eh, que fue como históricamente, digamos, el software o el lenguaje para, para analizar datos con algoritmos de aprendizaje automático. Y últimamente Python, que se subió ahí al podio, le quitó la exclusividad y Python también tiene librerías que, bueno, se especializan para todo lo que sea la captura, la manipulación de datos, digamos, el procesado de datos y después también eh, que implementan los algoritmos propiamente dicho, ¿no? Ahí está Pandas, NumPy y Scikit-learn. Esas son las tres librerías más usadas porque cubren la mayoría de los algoritmos y de las tareas que hay que hacer cuando se procesan datos con este tipo de algoritmos. Después hay plataformas en la nube también que tienen tanto Amazon, el SageMaker,
Azure, que es de Microsoft, y bueno, IBM Watson también. O sea, Watson tiene la plataforma de IBM, ¿sí? Para este tipo de procesamiento de datos. Y tenemos después sí, frameworks, aplicaciones de escritorio, ¿sí? Bueno, Weka fue también una de las primeras, fue desarrollada por gente de una universidad de Nueva Zelanda, que también habían publicado un libro y bueno, de minería de datos este, y bueno, y después la segunda parte del libro explicaba lo que era este software. Y después están estas dos herramientas, Nine y Orange, que son, más bien apuntan a hacer así low code o no code directamente. Bueno, como es la tendencia ahora también, como vimos con N8N y Make, ¿no? Así que, bueno, de estos, Orange es el que vamos a trabajar nosotros. Nine es parecido, pero es un poquito más complicado, me parece, para usarlo, ¿sí? Así que, bueno, vamos a trabajar con Orange, que ustedes ya descargaron. Si fueron ahí a la página, se encontraron con estas imágenes para descargar. Y después tiene la parte de documentación, ¿sí? Donde tiene algunos tutoriales en YouTube que están así breves, bueno, que permiten ya conocer, dar los primeros pasos en la herramienta, que está bastante bueno. Y también tienen ejemplos de workflow, se les llama acá a las construcciones que uno hace. Bueno, también explica el catálogo de widgets, que vendría a ser las herramientas que se pueden utilizar. Así que bueno, tiene una descripción, sí, que permite ya arrancar con eso. Bueno, vamos a ver. Entonces, esto es lo que vimos en la clase pasada. Decíamos, bueno, las personas también somos expuestas así a ejemplos, nos van enseñando en la etapa de entrenamiento y después se nos presentan casos nuevos que tenemos que, bueno, clasificarlos, digamos, como de qué tipo son, si son perros o gatos, ¿no? Bueno, de esa forma trabajan también los algoritmos de aprendizaje automático. En el aprendizaje automático, que se denomina supervisado, ya vamos a ver por qué, cuando las variables a predecir son sí, categóricas o discretas, entonces tenemos problemas, se llama clasificación, es un problema de clasificación. Esto que les decía, si imagínense los datos de recién, bueno, si estos fueron perros y gatos, acá x1 y x2 son las variables de entrada, x1 y x2 son los valores de entrada, ¿sí? X1 le llamamos eso, y X2, eso va a definir la ubicación del punto, ¿sí? Y el símbolo con el que está representado el punto, ya sea círculo o cruz, esa es la clase o la etiqueta. El tipo, o sea, X1, X2 serían las entradas, ¿sí? Las variables de entrada. Y el símbolo con el que está representado es la variable de salida. El símbolo es la variable de salida, ¿sí? Entonces acá vemos que para distintos valores de x1, x2, esta sería la variable de salida. Que esa se la suele llamar target, o sea, porque es la variable objetivo, es la variable a predecir, es lo que queremos que el algoritmo aprenda a decir. Cuando se le den valores de entrada, entonces puede decir el target, la clase o el label, la etiqueta. Esos son los nombres que tienen en lo que es aprendizaje supervisado, ¿sí? Este tipo, la variable de salida, ¿sí?
Bueno, y ahí tenemos dos problemas de clasificación. Cuando el target, la variable de salida, solo puede tomar dos valores, ¿ven? Acá como dice, la i está entre, o sea, puede tomar el valor -1 o 1, o 1, 0, ¿sí? 0, 1, digamos, verdadero, falso, o enfermo, sano. O sea, la variable de salida tiene solo dos valores posibles, entonces tenemos un problema de clasificación binario. Y cuando la variable de salida tiene tres valores posibles, por ejemplo acá si este fuera 1, este 2 y este 3, digamos por el símbolo, ¿sí? Ahí ya tenemos un problema de clasificación multiclase, se dice. Y a grandes rasgos lo que va, todos los algoritmos van a, no todos, pero la mayoría, casi todos, porque justo hay una excepción, lo que van a buscar hacer los algoritmos es encontrar la, la frontera de decisión, o sea, sí, geométricamente sería la línea que separe los ejemplos de una clase que de otra. Cosa que después, cuando venga un nuevo ejemplo, fijarse solamente de qué lado de la línea cae y entonces darle la predicción que es para que sea, por ejemplo, círculo o sea cruz acá, ¿sí? Entonces ahí, no sé, hay algunos algoritmos, vamos a ver, podríamos hacer así, digamos, si a nosotros nos dicen dibuja una línea que separe los dos tipos de puntos que los separa. Bueno, podríamos hacer una línea así, ¿sí? Otra podría decir, no, yo la haría así. Y bueno, también estaría bien. Y si otro dice, no, yo la voy a dibujo una línea y hago así, bueno, son todas líneas que, que separan el problema, ¿sí? Eh, separan los datos de una clase con respecto a la otra. Y después, eso sería lo que busca hacer en la etapa de entrenamiento. Y después, cuando ya sea la etapa de test, lo único que les digo es ya va a trabajar con la línea, ya va a dejar de tener en cuenta los datos de entrenamiento y solo trabaja con el modelo, con la línea recta. Y entonces cuando viene un nuevo punto al que hay que darle la etiqueta, no sabemos si es círculo o es cruz, eso es lo que tiene que decidir el algoritmo. Va a decir, bueno, si cae de un lado de la línea, es cruz, porque de ese lado estaban todos los datos de entrenamiento que utilicé. Y si cae del otro lado de la línea, bueno, es un círculo, ¿sí? De esa manera trabaja. Y bueno, acá en los problemas multiclase, eh, eh, no hay muchos que sean nativos que puedan resolverlo de una como multiclase a todo el problema, sino que lo dividen como en problemas binarios. O sea, van a hacer un modelo, una frontera que divida, por ejemplo, lo que son cuadrados de todos los demás, de no cuadrados, por ejemplo. Entonces podría ser así. Va a ser así primero. Entonces solo vas a aprender a distinguir, ¿es un cuadrado o no es un cuadrado? Eso sería. Después podría ser otro modelo que va a resolver esto. Es decir, bueno, con esto yo digo, bueno, si está por encima de la línea es un triángulo. Si no está por encima de la línea, no es triángulo. Pero entonces lo divide como en problemas binarios, ¿sí? Eso es lo que suelen hacer los algoritmos cuando tienen problemas de clasificación multiclase. Bueno, acá les muestro, continuando con esta idea de explicarlo gráficamente, de qué se tratan los problemas de clasificación. Fíjense, ahí tienen 4 alternativas. Los puntos son los mismos, ¿sí? Están ubicados en el mismo lugar los puntos. Hay unos que son rojos y otros blancos. Y ahí está representado, por ejemplo, tipos de algoritmos de clasificación que, bueno, resuelven ese problema con distintas estrategias. Uno sería este, que es el primero que vamos a ver, que es K vecinos más cercanos. En realidad, bueno, no la construye explícitamente a la frontera, sino que en base a distancias
determina regiones de puntos, digamos, que están más cerca de un punto blanco que de un punto rojo. Por ejemplo, todo esto que está sombreado ahí serían los puntos del plano que están más cerca de un punto rojo que de un punto blanco. ¿Sí? Esa sería la interpretación de cómo trabaja cada vecino más cercano. O sea, son puntos que el vecino más cercano que tienen es, en caso de ejemplo, que anteriormente fue clasificado, etiquetado como blanco, digamos, y si no, todos estos rojos. Entonces, los puntos de la línea serían puntos que están a igual distancia de uno rojo que de otro blanco. Esa sería la interpretación de lo que es la frontera. ¿Sí? Y eso se llama mapas de Voronoi o curvas de Voronoi también. Esto es un mapa de Voronoi. Por si quieren investigar un poquito más sobre el tema. Pero, bueno, como les digo, es eso. Digamos, acá también, dependiendo de qué lado, o sea, si está más cerca, la idea de acá vecino más cercano es que si llega un punto nuevo, ahí por ejemplo, y entonces, bueno, está más cerca de un punto blanco, entonces lo clasifico como blanco. ¿Sí? Bueno, los árboles de decisión intentan resolver el mismo problema, que es separar, digamos, los puntos de una clase y otra. Lo hace trazando líneas o fronteras de decisión, pero que sean paralelos a los ejes. Por ejemplo, acá al eje Y y al eje X. ¿Sí? Entonces, de esa forma, construye una frontera de decisión, bueno, que según en qué región caigan, se le va a clasificar el punto después a puntos nuevos, digamos, a casos nuevos, como de un color o de otro. Eso es árboles de decisión. Después hay otras familias de algoritmos que se llaman de discriminantes lineales, que lo que van a hacer es tratar de hacer así una única línea recta que separe los datos de la mejor manera posible, o sea, con la menor cantidad de equivocaciones o de errores. Acá en este caso, por ejemplo, bueno, con esta línea que dibujo ahí, bueno, solo queda del lado equivocado, digamos, un punto de los datos de entrenamiento, bueno, es lo mínimo que se podía lograr como error. ¿Sí? Entonces, esa es como la mejor frontera de decisión. Bueno, esto hacen algún regresor lineal, alguna máquina de vectores soportes. Bueno, hay familia ahí de algoritmos. La más famosa es SVM. SVM, máquinas de vectores soporte. ¿Sí? Es la más famosa, es la más eficiente. Y después, por ejemplo, podría ser funciones no lineales para crear líneas divisorias curvas, no lineales. Acá está, esto sería una red neuronal. Esto es lo que hace, por ejemplo, una red neuronal. ¿Sí? Que se suele escribir así, ANN, Artificial Neural Network. ¿Sí? Bueno, una red neuronal. Como ven, entonces hay muchas estrategias para resolver el mismo problema. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver, que para cada estrategia, bueno, hay algoritmos o familias de algoritmos que resuelven ese problema. Bueno, ¿cómo funciona entonces? Con una pequeña animación que dice, entonces tiene las entradas y las salidas. Acuérdense, las entradas X son, bueno, las variables de entrada que podríamos decir determinan la ubicación del punto, y la salida es el símbolo, acá si es rojo o es negro. Entonces, con esas entradas, el algoritmo tiene que aprender esta función f estimada, la f sombrerita, que va a ser la que
va a construir, por ejemplo, ese modelo, esa frontera de decisión. ¿Sí? Eso es lo que determina el algoritmo, que es la línea que mejor separa los datos de un tipo y de otro. Entonces después ya el modelo se queda, uno ya trabaja a continuación con el modelo, ya se olvida de los datos, digamos, ya descarta los datos, ya no los utiliza más, solo se utilizaron para el entrenamiento, y de ahí cuando viene una nueva entrada, que es cuando ya le estamos pidiendo que haga predicciones, entonces va a llegar un punto que, bueno, cae de este lado de la frontera, entonces lo etiqueta como de color negro, por ejemplo, ¿sí? O enfermo, por ejemplo. Y si cae del otro, viene otro ejemplo, y cae del otro lado de la frontera, bueno, ese lo va a etiquetar como sano, por ejemplo, rojo. ¿Sí? Eso es lo que ya empieza a hacer el algoritmo, ya trabaja directamente con su modelo, con su regla de decisión, que es la que le permite, bueno, predecir la salida para los datos nuevos. Ahí ya están haciendo predicciones. Esa es la etapa de test. Ya lo estamos probando el algoritmo a ver cómo funciona. Y bueno, ¿qué es lo que queda ahí por hacer? Bueno, medir el desempeño, tener métricas para identificar, digamos, o cuantificar el nivel de acierto que tiene el algoritmo. Eso es lo que, bueno, interesa, porque la idea es que estos algoritmos tengan, bueno, una alta tasa o un alto porcentaje de acierto. Bueno, ya dejando de lado un poquito lo gráfico, que era para explicar intuitivamente cómo trabajan, lo veamos ya un poquito más concreto en cómo lo vamos a trabajar realmente. Nosotros vamos a tener datos, ¿no? Una tabla, los ejemplos, los vamos a tener en una única tabla. Realmente un CSV, por lo menos para datos chicos, sí, lo tenemos en un CSV, en un Excel, ¿sí? Y tenemos, bueno, distintas columnas que van a ser los atributos, las variables de entrada. Acá lo que dice atributos es lo que se llaman las variables de entrada. También se les llama features, variables, atributos o features, o sea, las características. ¿Sí? Y tenemos una columna que es la que yo les decía, es la clase, el target o el label, que es la variable a predecir. O sea que estos serían como los predictores y esta es la variable a predecir. ¿Sí? Entonces, tenemos que darle al algoritmo para que aprenda a partir de lo que se llama el conjunto de entrenamiento, ¿sí? Que van a ser entonces datos de entrada y la correspondiente salida para ese caso de entrada, ¿sí? Entonces cada uno de estos, cada fila es un ejemplo, se le denomina ejemplo, ¿sí? Cada fila. Entonces acá el algoritmo tiene 10 ejemplos, va a aprender con 10 ejemplos, o sea, las 10 filas, tiene 3 features, y bueno, y tiene una etiqueta de clase que es binaria, porque es por sí o por no, los únicos dos valores que acepta. ¿Sí? Entonces, esa sería la fase de entrenamiento. ¿Sí? No sé, imagínenlo ustedes como, bueno, esto que decíamos. Bueno, ya está gastado el tema por ejemplo, la foto del perro y del gato. Pero si no, podría ser, por ejemplo, un caso que hace un tiempo surgió que había como un desafío para hacer, era que, por ejemplo, Despegar quería que un sistema que etiquete automáticamente a qué ambiente de una casa, por ejemplo, que estaba en alquiler, correspondía la imagen. O sea, si era un dormitorio, si era un baño, si era la cocina, ¿sí? Cosas como después tiene que organizar ahí las fotos, las organiza por los distintos ambientes. Bueno, imagínense que son los valores característicos de una imagen, por ejemplo, y que diga ahí si era habitación o no, por ejemplo, o el resto de la casa, por ejemplo. ¿Sí? Si es un problema binario, sino para más
para más clases ya podría tener así si era el comedor, si era el baño, si era el dormitorio, si era la cochera, no sé. Bueno, eso ya sería multiclase. Pero bueno, tienen ejemplos ya previamente etiquetados, se dice. O sea, estos ya están con la respuesta correcta. Y es a partir de esos ejemplos que el algoritmo, acá viene un algoritmo de aprendizaje, ¿sí? Que puede ser alguno de estos que les decía recién, les mostraba, vecinos más cercanos, árboles de decisión, discriminantes lineales o discriminantes no lineales. Bueno, el algoritmo que elijamos, o que vayamos a aplicar, y entonces por el proceso de inducción aprende un modelo, ¿se acuerdan de eso? Aprende esas reglas, esa frontera de decisión, ya aprende una función, digamos, que después, caso más sencillo es decir, bueno, es una línea recta, y después lo toma como base para decidir entonces qué valor le va a asignar a la variable de salida. Pero bueno, esa es la primera parte, la etapa de entrenamiento. Entonces aprende a partir de datos de entrada con los cuales ya se le dice esta es la respuesta correcta. ¿Sí? Es como ustedes cuando por ahí la guía de trabajo práctico le ponen los ejercicios y ya les dan el resultado porque después ustedes se controlen a ver si les llegan al mismo resultado o no. Bueno, entonces ahí ya tiene el modelo, o sea, finaliza la etapa de aprendizaje o de entrenamiento con lo que es el modelo. Y de ahí se pasa a ponerlo a prueba, digamos, a aplicar ese modelo en lo que se denomina el conjunto de test. ¿Sí? Entonces acá nosotros le damos los valores de entrada, los atributos, pero no le mostramos cuál es la etiqueta correcta. No le mostramos, ¿sí? Sino que le decimos que haga una predicción. Le ocultamos, digamos, este valor. El valor de salida no se lo damos, sino que justamente le estamos pidiendo que diga en base a su modelo cómo lo clasificaría. ¿Sí? Entonces tendría que dar la respuesta por sí o por no. De estos ejemplos, acá son 5. Después nosotros sí tenemos la respuesta correcta, pero no se la damos porque queremos que primero haga la predicción y después nosotros controlamos a ver si acertó o no. ¿Sí? Esa es la idea. Esto sería como cuando nosotros le tomamos el parcial. Es decir, bueno, les damos ejercicios que ustedes no han visto previamente, o sea, no estaban en la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Son similares, son del mismo fenómeno, digamos, de la misma situación, pero son distintos. No son los mismos. Por eso el conjunto de entrenamiento y el conjunto de test son conjuntos de datos separados, no son los mismos. Entonces acá le tomamos en el parcial para que ustedes digan cuál es el resultado. Y después cuando vamos a corregir el parcial, bueno, controlamos a ver si es que da con el resultado que es el correcto. Y entonces ahí le asignamos a ustedes una puntuación del desempeño. Bueno, acá es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, por eso es que acá está el signo de pregunta. O sea, el algoritmo desconoce cuál es la salida correcta, nosotros sí, le vamos a pedir que haga la predicción. El trabajo acá viene ya a hacer la predicción, ¿sí? Y después nosotros controlamos a ver si acertó o no. Esto ya sería el proceso de deducción, o sea, ya aplica el modelo, o sea, ya aplica la regla general a casos particulares. ¿Sí? O sea que ahí está lo de inducción y deducción, que eran esas dos formas de aprender que, bueno, hablábamos en la clase pasada. Bueno, eso a grandes rasgos es lo que hacen estos algoritmos en lo que es aprendizaje supervisado. Y ahí les explico por qué se dice que es supervisado. Porque se tiene el valor de salida correcto. O sea, se conoce cuál es el valor de salida correcto, por lo menos de los datos de entrenamiento. ¿Sí? De los datos con los que va a aprender el algoritmo bueno, se tiene una variable de salida. Primero es eso, se tiene una variable de salida que es la que queremos que el algoritmo haga la predicción. Y es supervisado porque la predicción la tiene que hacer hacia eso, en esos valores, digamos, por sí o por no. ¿Sí? Y es supervisado, piénsenlo por una idea de que es controlado, porque nosotros después podemos
verificar si acertó o no. O sea, si es que la predicción que está haciendo es correcta o no, coincide con el verdadero valor de salida para ese caso, ¿sí? Entonces, ahí lo estamos supervisando al aprendizaje porque es como que le podemos controlar si sí, hiciste una buena predicción o te equivocaste. Digamos, ahí está lo supervisado, digamos, del aprendizaje, ¿sí? Le podemos decir cuándo acertó y cuándo se equivocó. Y en función de eso, va reajustando, digamos, si ve que tiene muchas equivocaciones, o nosotros podemos modificar algunos parámetros del algoritmo para ver si de esa manera aprende mejor. O sea, ¿cómo vamos a ver si aprende mejor? Si tiene mayor nivel de aciertos, ¿sí? Si va disminuyendo sus equivocaciones, su error. ¿Sí? Así que el supervisado viene por ahí, porque hay una variable de salida que es la que tiene que predecir el algoritmo y que el cual nosotros vamos a controlar qué nivel de acierto tienen esas predicciones. Bueno, acá hay un ejemplo concreto que es uno de los que vamos a trabajar ahora con Orange, que es de flores. Primero vamos a hacer uno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran que explique? Ahora vamos a pasar a Orange, como para ir haciendo ya esta parte. Después vemos otros conceptos más, pero que ya vayamos construyendo. Si van a Orange, bueno, les va a abrir una ventanita ahí que yo la cerré, que es como ahí les da el acceso si quieren ver los videos tutoriales, los va a llevar a YouTube, o la documentación, o algunos workflows ya de ejemplos que tiene ahí. Pero si no, lo vamos a ver ahora en la práctica. Vamos haciendo algunos de cero, uno simple para que ustedes vean. Acá a la izquierda, bueno, ahí si uno hace clic va cerrando esto. Acá tienen distintas categorías, ¿sí? Dentro de cada categoría van a encontrar los widgets, que son los nodos, digamos, que para hacer alguna actividad. Y los tiene organizado más o menos en las distintas etapas en las que consiste un proceso de... Esto generalmente se denomina minería de datos o de ciencia de datos, después se habla de ciencia de datos, todo lo que es aprendizaje supervisado y no supervisado se lo asocio más a lo referido a ciencia de datos. Tenía mucho de esto de Machine Learning. Entonces tiene una etapa en donde ustedes tienen que capturar los datos, ¿sí? Es como leer el archivo, digamos. Después se pueden hacer distintas transformaciones con esos datos. Generalmente, bueno, ver los datos faltantes, armar columnas, crear nuevas columnas en base a las columnas que ya están. Qué sé yo, si yo tengo acá la planilla de las notas de los parciales de ustedes, tengo en un Excel, y bueno, quisiera tener una tercera columna que sea la del promedio de los parciales, entonces se crea ahí en esta etapa de transformación, ¿sí? Acá se puede crear nuevos datos. También lo vamos a usar nosotros para hacer el muestreo de los datos, ¿sí? Bueno, se puede hacer para indicarle cuál es la variable a predecir, para discretizar variables continuas, para hacer continuas variables discretas. Bueno, todo eso se puede hacer. Concatenar, por ejemplo, si tengo dos archivos y concatenar en una única tabla, ¿sí? Todo eso se puede hacer ahí. Hay distintas tareas ahí Este sería para crear nuevos archivos, nuevas columnas. Bueno, eso es la transformación de los datos. Después se puede visualizar los datos y después viene la etapa ya de
acá el model van a tener los distintos algoritmos. El model están los algoritmos que hay, ¿sí? Que dependiendo del problema que tengamos, entonces, qué algoritmo le vamos a aplicar a los datos. Y después viene la etapa ya de evaluar el desempeño, que yo les decía esto de las métricas, bueno, para medir cuán bien hace las predicciones el algoritmo. Después está, bueno, eso sería para aprendizaje supervisado. Y después tienen para aprendizaje no supervisado. Y después estos son uno para reglas de asociación, que también es un tipo de aprendizaje no supervisado. Y hay acá una categoría que es el educational, que esto se agrega, son como plugins. Ustedes tienen que ir acá a Option, Add-ons, porque eso no están cargados previamente. Entonces ahí le tienen que tildar, por ejemplo, de Associate, para ver lo que es reglas de asociación, que vamos a ver en la clase que viene. Y Educational, que es uno que muestra el algoritmo de K-vecinos, ¿sí? Después hay algunos, no sé, específicos para algoritmos de bioinformática, ¿sí? Para análisis de texto. Bueno, son distintos plugins que se pueden agregar ahí. Uno, acá, bueno, en función de eso van haciendo clic y les va diciendo para análisis de imágenes, ¿sí? Carga las imágenes, las representa como vectores, muestra imágenes en una grilla de similaridades. Bueno, explain, explica un modelo de clasificación o regresión. Bueno, esto también se podría agregar, puede servir como para entender cómo lo hizo, cómo trabajó el algoritmo, ¿sí? Entonces uno, bueno, tilda ese y ahí OK y se va a instalar. Entonces, así se agregan más categorías acá de widgets, ¿sí? Bueno, ahí va a demorar un poquito porque se va a instalar. Pero para lo que es hoy, sí, diría que podrían agregar de Educational. El Educational, ese widget lo pueden agregar. Bueno, ahí se va a demorar, parece esto, hasta que lo descarga y lo instala. No era bueno, es en Option, ¿no? En el menú Options, ahí tienen add-ons, creo que decía, add-ons. En esos tres nomás, o sea, el de ahora ya me sale Associate, Educacional. Sí, y el Explain también se lo podría agregar. Dice, porque explica modelos de clasificación o regresión, explica cuáles variables contribuyen más hacia la predicción. Explica cuáles features contribuyen, dice, a las predicciones. Sí. Sí, eso es importante a veces cuando uno tiene muchas variables, muchas columnas, digamos, nuestro dataset se le llama a ese conjunto de datos, ¿no? Al archivo con los datos que le pasamos nosotros es el dataset. Y bueno, a veces uno, bueno, tiene muchos datos y le manda todos los datos de una. Y después el algoritmo nos dice, bueno, mira, en realidad para aprender, yo me focalicé o me resultaron más útiles determinadas variables. Y entonces las otras, como tienen muy poca incidencia, uno podría decir, bueno, esas variables ya no, después ya no se las pasamos o armamos otra tabla donde ya ocultamos esas columnas, porque en definitiva no influyen mucho en lo que el algoritmo, no las utiliza mucho el algoritmo para aprender, ¿sí? No son relevantes. Así que hay todo un área de eso que se llama selección de variables, feature selection, que bueno, que es una manera así de optimizar qué variables o identificar qué variables son las que más sirven para el aprendizaje. Bueno, esto está re. No sé si fue buena opción poner a que se instale ahora. ¿Qué más les puedo ver? No sé si esto me...
sé si es red. Minimizar tampoco. Ahí igual ya se instalaron dos, parece que, porque puso tres. Ya instaló dos y ese debe ser el último. Sí, las otras dos yo ya las tenía instaladas. En el caso mío solo se tenía que agregar esa. Sí. Bueno, cualquier cosa lo cancelo. Después lo agrego. Cancelo y lo agrego después. Bueno, empecemos con el primer, ¿cómo sería lo primero que hay que hacer acá? Acá haciendo doble clic en el widget ya se agrega, o si no, drag and drop también. ¿Sí? Si hacen doble clic, se agrega ahí. Bueno, se agregaron dos. Selecciono uno, acá botón derecho, creo que lo puedo borrar. Sí, remover. Ahí está. Crean un widget, o sea, agregan un widget que va a ser el que va a cargar el archivo con los datos, el dataset, digamos, que vamos a utilizar. ¿Sí? Bueno, yo lo agrego ahí. Acá en este caso, si hacen doble clic en el widget, acá pueden, acá en File, ya tienen algunos, si despliegan ahí les van a aparecer ya algunos datasets que ya vienen incluidos en la aplicación. Y si no, acá con la carpeta, acá en el icono de la carpetita al lado, ahí, bueno, pueden abrir ustedes el dataset un archivo propio, ¿sí? Un archivo propio también. Ven que puede ser XLSX, o sea, de Excel, o puede ser tab, CSV, ¿sí? Es una única tabla, es una única tabla. Se suele llamar la vista minable eso, entonces, por eso es que no trabaja directamente sobre la base de datos del sistema transaccional, sino que hay que hacer se le llama un dragado de datos primero, que es obtener los datos de distintas fuentes y unificarlos en un único archivo. Eso también es todo un rubro, digamos, un perfil profesional, gente que se encarga de hacer el dragado de datos. A veces cuando se va a automatizar ese dragado, también bueno, es lo que corresponde hacer, por ejemplo, a lo que se llama el ingeniero de datos. El ingeniero de datos es el plomero que hace la instalación para que los datos lleguen, digamos, para que tengamos los datos disponibles, ¿sí? Eso hace el ingeniero de datos, la captura y la organización de los datos en esta tabla que va a ser la vista minable, ¿sí? Bueno, por ahora nosotros vamos a utilizar un dataset de acá, de los que ya están disponibles. El primero que podemos ver es este que dice, el segundo, que dice Heart Disease, enfermedad del corazón. ¿Sí? Si hacen clic en ese, acá en la parte de abajo de la pantalla, les da información del dataset, metadatos, digamos, de ese dataset. Dice, datos sobre la presencia de enfermedad cardíaca en pacientes. ¿Sí? Son 313 instancias, eso que yo les decía que son ejemplos, las filas, digamos. Bueno, también se les llama instancias. ¿Sí? Ejemplos o instancias. Son 303 filas, que quiere decir acá. Después acá dice 13 features, o sea, 13 columnas de variables predictoras. ¿Sí? Es un problema de clasificación, dice, con dos valores categóricos. La clase tiene dos valores categóricos. No hay valores faltantes, quiere decir que, o sea, que todos los ejemplos tienen la clase, el diagnóstico, digamos, si tienen enfermedad cardíaca o no. Porque eso puede ser que a veces pasa que hay ejemplos faltantes. Hay datos que tenemos que le faltan, o la etiqueta, digamos, del diagnóstico, en este caso, la variable de salida, o falta alguna de las variables de entrada. Para algunas columnas no está completo el dato. Eso puede ser.
Acá en los features dice que hay un 0,2% de valores faltantes. Quiere decir que hay algunas filas, algunas instancias, algunos ejemplos que no tienen todos los valores. ¿Sí? Y acá nos muestra, digamos, los nombres de las columnas y qué tipo de datos son. Y qué rol cumple. ¿Ves? Si son features, quiere decir que son valores de entrada. Y imagínense que esto es, yo no entiendo mucho de esto, pero es, bueno, la edad, el género de la persona, y después acá tiene el colesterol, el azúcar en sangre, si es más de 120 o no, dice, los valores son 0 o 1. Quiere decir que si es menos de 120, debe valer 0 y más de 120, 1. Bueno, después hay valores clínicos, y acá al último, están las 13 primeras filas son features, digamos, las columnas, digamos, las 13 primeras columnas son features. Y la última es el target, ¿ven? Acá dice que el rol que cumple es de target. Bueno, es una variable categórica y eso es si tiene, creo, engrosado las arterias, ¿sí? Entonces eso da a lo que es enfermedad, si tiene una enfermedad cardíaca, que vendría por ese lado, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea con estos datos? Que son datos clínicos de pacientes y el diagnóstico ya que dado por un cardiólogo, ya un experto humano. Entonces, la idea es que ahora el algoritmo aprenda a que en base a datos clínicos, también a diagnosticar, digamos, como si fuera un cardiólogo, a decir si la persona presenta una enfermedad cardíaca o no, en base a esos datos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seleccionar ese, vamos a crear un algoritmo que aprenda, digamos, de cardiología. Una vez que tienen los datos, el siguiente widget que hay que agregar es este que está debajo de File que dice Data Table. Agregan ese. ¿Sí? El Data Table. ¿Eso le tienen que aplicar ahí a los datos o no? Sí, puede ser. Creo que si le haces cambios, acá le puedes hacer algunos cambios, pero creo que ya lo tiene, ¿verdad? ¿Está? ¿Sí? Sí. Y se unen así, van con el mouse, hacen clic acá en el arco de la derecha de este widget y llevan y sueltan cuando en la izquierda del otro widget para que se conecte. ¿Sí? Hacen un clic y ahí bueno, ahí dice el arco qué es lo que le pasa, digamos, un widget a otro, le pasa los datos. Entonces veamos, si hacemos doble clic en Table, ahí aparece, acá ya está en la tabla, es como que ahora está en memoria. El primer widget hace la lectura del archivo y se lo pasa y lo vuelca en una tabla. Esto en Python, por ejemplo, o en R se le llama el data frame. Es cuando uno ya tiene el marco de datos, sería la tabla así en memoria, el data frame. ¿Sí? Bueno, y acá los podemos ver a los datos. Digamos, acá están, lo que va a aparecer sombreado es la variable a predecir, que generalmente aparece o como primera columna o como la última columna. En este caso es la primera columna. ¿Sí? Y después vienen las otras 13 columnas que son de los datos de los datos se me desacomodó, del archivo. ¿Sí? Bueno. Bueno, ahí está. Listo. Están cargados. Esto es para controlar que estén los datos cargados. ¿Sí? Entonces acá dice, ¿ve? Que entraron. Acá podemos controlar, ¿ve? Que son 303 filas, 14 columnas, dice. Bueno, da una información ahí. El tema es que se leyeron bien los datos, están bien los datos. Bueno. En este dataset lo de visualizar no... A ver. Por ejemplo, pueden poner visualize.
Visualize, podemos ver las distribuciones. A ver. Esta es la etapa de visualización. También se le suele llamar análisis exploratorio de datos. Esto es para nosotros, para entender cómo están los datos estadísticamente. Podemos ver algunos datos. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, de nuevo, van al widget acá del lado de la salida de Data Table y lo conectan con la entrada. Y ahí, bueno, se puede mover así. Ahí fíjense que acá hay que cambiar algo en el arco porque dice los datos seleccionados. Ahí hay que hacer clic sobre esa leyenda que dice Selected Data. Hacen clic, doble clic, y ahí le tienen que cambiar esta línea, le hacen clic ahí para que se borre. Esa línea la borran, hacen clic ahí y unen data con data. Data de la izquierda con data de la derecha. ¿Sí? Es para que le pase toda la tabla. Quiero analizar no solo los datos que uno puede seleccionar, sino todos los datos. O sea que para que vaya todo el dataset completo. Y ahí hacen doble clic en distribuciones. Y acá les muestra, por ejemplo, por edad, cómo es la frecuencia, digamos, la cantidad de casos por edad de, bueno, lo que es celeste sería sano, rojo, enfermo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, en estas edades, 35, 40, bueno, ven que es más la proporción de personas sanas a esa edad que de enfermos. En cambio, ya, por ejemplo, ven ya de 55, en 55 ya casi se empata. Y después dice entre 56 y 20, entre 56 y 58 ya es más los enfermos, en 60 más la proporción de enfermos, ¿sí? Con enfermedad cardíaca. Acá en esto. Entonces acá pueden seleccionar ustedes, ahora si quieren ver por hombre y mujer, por ejemplo, género. Entonces ven, hay la frecuencia, ¿sí? De mujeres, digamos, ¿sí? Acá también para ver, bueno, que son más casos, en total hay más casos de hombres que de mujeres, y además, en el caso de las mujeres, en la mayoría están sanas, digamos, no presentan la enfermedad. Bueno, entonces pueden ir viendo siempre el color, la variable, con respecto a la que se cuentan los casos, es la que está acá, que dice, ¿ven? Columna, separar, split by, dice, el diámetro, esa es la variable de salida. Entonces queremos saber con respecto a eso. Entonces, bueno, ya nos da una idea, podemos explorar, digamos, las distribuciones de los datos. No se ve por el colesterol, acá podemos ver por el colesterol. ¿Sí? Entonces ven que, bueno, está parejo más o menos en lo que es el colesterol. Ya cuando tenemos más de 3 casos, más de 250 de colesterol, ya hay muchos más pacientes con enfermedad. O sea, se podría intuir, digamos, que el colesterol es un factor de riesgo, digamos, para eso. Bueno, para eso sirve distribuciones, un ejemplo de lo que sería análisis exploratorio de datos. EDA también se lo conoce por ahí. Y entonces hay librerías, por ejemplo, ahí en Python, creo que Pandas tienen para hacer mucho de esto, de análisis exploratorio. Bueno, hoy con las, no lo hice yo acá, pero con las IA generativas, también nosotros ahora le podemos subir el Excel y le podemos decir, hacemos un análisis exploratorio de los datos y entonces va a armar todos los gráficos que le considere pertinentes, ¿sí? Están como, se automatizó mucho eso, digamos. Entonces, también ahora pero bueno, un ejemplo ahí de cómo se pueden hacer muchas más cosas.
en cuanto a lo que es visualización, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo que les decía acá tienen que venir a transformar, y ahí van a hacer con el primer widget que es el data sampler, ese que tiene un dado ahí chiquito. Es como una tabla con un dado. Ese es para hacer el muestreo, para lo que les decía yo, eso de separar el entrenamiento y test. ¿Sí? Entonces hacen clic en eso. Se agrega acá. Acá ya vamos a empezar la etapa de preparar ya los datos para entrenamiento. Entonces de ahí de nuevo, del data table que tenemos, donde tenemos los datos, le pasamos al data sample. Y ahí de nuevo hay que modificar acá el arco, que es el selected data. Hay que hacer doble clic sobre el arco. Borrarle acá esta línea y unir data con data. Ahí está. Ahí le pasamos los datos al data sampler. Y ahora hacemos doble clic en el data sampler. Este es el que nos va a separar en lo que va a ser los ejemplos que le vamos a dar para que aprendan el entrenamiento y los que van a quedar separados para que lo evaluemos en la etapa de test. Y acá se puede fijar qué porcentaje de los datos le vamos a dar para entrenamiento y para test. Generalmente se puede hacer un 75% de datos para entrenamiento y que quede un 25% de ejemplos para test. ¿Sí? Si acá lo pueden mover a la escala esa, pero bueno, más o menos tiene que andar eso, 70-30, 75-25, 80-20, ¿sí? Porque lo dejemos en 75. Bueno, cuando ustedes mueven, a ver. Si ustedes lo mueven, por ejemplo, sí, lo podemos dejar en un 75. Bueno, ahí está, 75. Acá después tienen otros ejemplos, todavía esto lo voy a explicar después con otro widget. Pero acá, por ejemplo, este sí es importante muchas veces que esté tildado, esto que dice un muestreo estratificado. Lo tienen que haber visto ustedes en estadística cuando vieron. Esto es para que saquen la proporción de datos equivalente a cómo están, digamos, si yo tengo en el dataset, no sé, 70% de pacientes sanos y 30% nada más que están enfermos, entonces, para que cuando haga el muestreo, mantenga esa proporción, o sea, que tenga el muestreo también, la muestra, digamos, también tenga 70% de pacientes sanos y 30 enfermos. ¿Sí? A eso se refiere con estratificado. No va a ser que me salgan 95% de pacientes sanos, o sea que prácticamente el algoritmo no aprenda o no vea casi casos de pacientes enfermos. ¿Sí? ¿Se entiende entonces por qué el muestreo estratificado es importante? Más que nada cuando no están 50 y 50 la cantidad de ejemplos de una clase y de otra. Cuando están 50 y 50, bueno, no haría falta, digamos, indicarle que haga estratificado. Pero cuando están desbalanceados los datos, se dice, las clases están desbalanceadas, entonces también que en la muestra con la cual va a aprender también se presente, digamos, ese desbalanceo. Y después, esto de replicable quiere decir que es como mantener fija la semilla del muestreo, entonces para que salgan siempre los mismos números. ¿Sí? Eso por si lo voy a ejecutar distintas veces al procedimiento, bueno, como estoy evaluando el desempeño, es decir, bueno, está aprendiendo siempre sobre los mismos datos, están saliendo muestreados siempre los mismos ejemplos, entonces la mejora o no de las predicciones se deba al algoritmo o a alguna otra cosa que toque y no esté referida a que le han tocado casos más fáciles para hacer la predicción. ¿Sí? Por eso se puede poner también el replicable en ese caso cuando lo vamos a ejecutar más de una vez.
Y ahí tienen que hacer clic acá en hacer el muestreo, digamos. Ahí hay que hacer clic. Entonces ahí me está diciendo que por la proporción que puse, que es del 75, me quedaron 220, de los 303 ejemplos, salieron muestreados 228, que sería el 75% de esos 303. ¿Sí? Así que bueno, ya hizo el muestreo. Ahora hay que guardar los datos. Vamos de nuevo acá a Data Table. Acá en Data vamos a necesitar dos Data Tables. Uno es este acá, si hacen doble clic sobre el nombre, o botón derecho, para cambiarle el nombre. Bueno, después le cambiamos el nombre. Vamos a unir el Data Sampler con el Data Table. Y ahí sí queda bien, o sea, ahí van a ir los datos que fueron sampleados, esos 228 vienen para acá, para el Data Table. A ver si hacemos doble clic en el Data Table. Acá nos dice, ¿ven? Tenemos 228, ya no tenemos 303, sino que tenemos los 228 con los que va a entrenar. Haciendo clic sobre el widget y botón derecho o con F2, rename, y entonces acá le vamos a poner que esto es train set, ese es el conjunto de entrenamiento. Y podemos hacer otro data table, vamos a agregar otro data table, que es el que va a quedar separado. También vamos al data sampler, de ahí vamos a tomar los datos. Ahí le tenemos que cambiar en el arco, doble clic en este data sampler, y ahí tenemos que borrarle esa línea y decirle los datos remanentes, o sea, los que no salieron en el muestreo, esos van a ser los datos que voy a guardar en esa tabla. Los remaining data. Remaining data. Entonces, F2, este va a ser el test set. Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Lo van siguiendo? Ahora ya viene el entrenamiento. Okay. Además. Bueno, y ahora tenemos que venir a la parte de modelo acá, a la izquierda. Vamos a modelo. Ahí vamos a elegir. Yo les decía, vamos a trabajar con KNN, que es este de acá. El cuarto ahí de la primera fila de widgets, el cuarto. KNN. Entonces, acá le unimos, le pasamos del train set de los datos de entrenamiento. Ahí de nuevo hay que cambiarle el arco, no es el selected data, sino ahí tienen que borrarle ese y ponerle de data. Ahí ya tenemos los 228. Bueno, y acá estamos en el algoritmo KNN. A ver, les explico acá con la diapositiva rápidamente cómo funciona en esta diapositiva. ¿Cómo trabaja el algoritmo KNN? Tiene los datos ubicados así, según los valores de las variables de entrada, los features, y el color, acuérdense, es el target, ¿no? El valor de la clase. En este caso nuestro, el dataset que estamos usando es dos colores, sería enfermo sano, celeste y rojo está usando ahí. Bueno,
El tema es cómo trabaja el algoritmo. Cuando venga un dato de test, lo que va a hacer es calcular las distancias de ese nuevo punto que tiene que clasificar ahora o hacer la predicción. Le va a calcular la distancia a los n vecinos que nosotros le indiquemos, que puede ser desde 1, y de ahí cantidades impares para que no haya empate. Entonces se fijan y decir, bueno, ahí creo que estaba por defecto con 5. Entonces va a calcular las distancias, en realidad calcula todas las distancias y después las ordena de menor a mayor. Se queda con las n que le indiquemos nosotros, que van a ser los vecinos que le decimos que va a considerar. Entonces, por ejemplo, acá este está a 2,1, este está a 2,4, este a 3,5 y este a 4,5. Entonces, bueno, ahí calcula las distancias a sus vecinos. Y después, como les decía yo, las ordena las distancias de menor a mayor y corta, digamos, en la cantidad de vecinos que nosotros le hayamos indicado. Acá en este ejemplo es con los 4 primeros vecinos. ¿Ven? El primer vecino más cercano, el segundo más cercano, por a qué distancia se ha encontrado. Y entonces se fija de qué color o de qué clase son esos puntos vecinos a él, ¿sí? Y hace una votación. En este caso, bueno, le da que de los 4 vecinos más cercanos, 2 son, bueno, color ahí amarillo, ¿sí? Sí, no es un amarillo, es un verde clarito. Entonces, por la votación y como los dos vecinos, los dos primeros, o sea, de los 4 primeros vecinos, 2 son, la mayoría, digamos, son de esta clase, entonces le asigna esa clase al nuevo ejemplo, ¿sí? Como por similitud, por cercanía, ¿sí? Porque se parece, digamos, se parece más a esos ejemplos. O por lo menos hay más ejemplos de eso en las cercanías de él. Entonces, por la cantidad de votos, gana ese color. Y así asigna la clase. Así trabaja cada vecino más cercano, digamos, en base a distancias. Entonces va a calcular a qué distancia están los ejemplos de entrenamiento, digamos, los ejemplos que ya tiene previos al nuevo ejemplo. ¿Sí? Eso es todo lo que hace KNN. ¿Cuál es la desventaja de KNN? Que trabaja siempre con todos los datos en memoria, siempre los utiliza, digamos, a los datos de entrenamiento, los está utilizando siempre, porque no construye el modelo o una regla general, sino que ante cada caso que venga, va a calcular las distancias, a los puntos que tiene de entrenamiento y así va trabajando. Bueno, ahí hay muchas alternativas, ¿no? Por ahí darle, acá en este caso, cada vecino vale lo mismo, un voto. Pero si no, se podría hacer como una distancia ponderada, digamos, si son vecinos, pero que están más, digamos, están más cerca que otros, bueno, el peso tengan más peso, ¿sí? Este vecino que ya está a 4,5, es decir, bueno, no vale un voto, vale medio voto. Y estos, los dos primeros valen un voto y medio, qué sé yo, van haciendo, se pueden plantear, digamos, distintas heurísticas ahí para definir a ver si el algoritmo funciona mejor en la predicción. ¿Sí? En general, este algoritmo es simple y funciona bien cuando el dataset no tiene muchas columnas, porque si no tiene que hacer muchas diferencias, digamos, para calcular la distancia entre dos puntos. Si ustedes tienen 2 columnas, digamos, tienen que hacer x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado. Pero si tienen 3 columnas, ya se agrega un término más bajo la raíz. Y si tienen 100 columnas, van a tener que hacer 100 diferencias y elevarlas al cuadrado, ¿sí? O sea, computacionalmente se vuelve más costoso. Y después también, cuando tenemos muchos ejemplos, o sea, muchas filas, también porque voy a tener que calcular, no es lo mismo calcular sobre la distancia de un punto con 303, que es lo que tenemos acá, o 228, que son los de entrenamiento, que calcular con 1.000.000 de puntos, la distancia de un punto con
con 1.000.000 más, con respecto a 1.000.000 más, o sea, tengo que calcular 1.000.000 de distancias. Entonces ya cuando los datos son muchos, tanto en filas como en columnas, el algoritmo ya bueno, no es tan eficiente computacionalmente. ¿Sí? Pero bueno, para este caso, este ejemplo, teníamos 13 columnas y 228 ejemplos, estaría. Bueno, ahora vamos ya a la parte, con eso va a aprender el modelo. Y tenemos que venir a la parte de Evaluate. Ahora venimos a Evaluate y acá le decimos que va, con este, el segundo es que es una bola de cristal para que haga las predicciones. Ponemos ese ahí. Las predicciones. Entonces, acá en KNN, si hacemos doble clic en KNN, acá ven que ustedes pueden elegir la cantidad de vecinos. La cantidad de vecinos. Entonces podría, bueno, está por defecto en 5, lo podemos poner en 3. ¿Sí? Hay que ver después cómo funciona, con cuál funciona mejor. Ese es como un parámetro a optimizar. Tenemos que probar y ver con qué vecinos este problema se resuelve, con qué cantidad de vecinos se resuelve mejor. Bueno, y acá en la distancia que calcula, dice la distancia euclidia. ¿Sí? La distancia euclidia. Hay otras distancias que en este caso no sé si aplicaría. También hay que ver. No sé si ustedes conocen la distancia Manhattan. La euclidia sería ir como por la diagonal, entre dos puntos, la diagonal. Pero la euclidia sería ir por la diagonal entre dos puntos. Y la Manhattan sería ir por los catetos, digamos. Sería la suma de las distancias. Si ustedes van así, también se llama la distancia del taxi. Manhattan es por el tema de los taxis de Manhattan, es que vaya por, no puedes ir por la diagonal de una esquina a la otra, no puedes ir por la diagonal, sino que tenés que ir por las calles, digamos, ¿sí? Por los catetos sería. Entonces, es las distintas formas de calcular la distancia entre puntos. Lo dejamos tal como está, a ver cómo anda. Pero sepan que esos son los parámetros que pueden... Ah, y acá está, ¿ven? Lo del peso uniforme que les decía yo. Esto de que valga, cada vecino vale igual el voto, sino por las distancias, ponderado por si los que están más cerca, eso es como que le damos más peso, los tenemos en cuenta más. Entonces, esos son dos criterios para... Y todo eso, bueno, hay que probar con cuál funciona mejor. Entonces, KNN le ingresan, lo unen con el que va a hacer las predicciones y unen y le pasan los datos acá del conjunto de test. Y le pasan los datos del conjunto de test. Ahí de nuevo hay que poner, si sale selected data, hay que ponerlo, modificarlo, que sea, borrar eso y que sea de data a data. Todos los datos a predecir con todos los datos de entrenamiento que han pasado primero por el algoritmo KNN. A ver acá, si hacen doble clic en predicciones, ahí está, ya hizo las predicciones. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Acá están las predicciones de los 75 ejemplos. ¿Sí? Acá abajo está indicando que ingresaron para hacer las predicciones. 75 ejemplos, o sea, los ejemplos que no había visto previamente. Y acá está, bueno, acá podemos decirle que nos diga, arriba dice mostrar probabilidades. Podríamos hacer que... Pueden mostrar cómo lo unía el prediction, que ahí me quedé yo. A ver. Me llamaron Base Model Prediction. Con el KNN. Porque no, claro, me sale así. Ahí también tengo que unir el de abajo. El de abajo, el conjunto de test, claro, son los ejemplos que vos querés que haga la predicción. Sí. Bien. Bueno. Y entonces, acá están las predicciones. Ahí podemos ver cómo está haciendo las predicciones. Acá digo que puede ser... a ver. Bueno. Este error no.
Bien. Bueno. Bueno. Acá está la... Miren, esto que está con gris acá es el verdadero valor. Este que está con gris más oscuro es el verdadero valor. Y acá en la primera columna, que dice KNN, nos está diciendo, este ejemplo, por ejemplo, da que tiene un 60% de probabilidad de que sea sano, o sea, celeste, y 40 de enfermo, rojo. Entonces la predicción que hace es que es 0, porque es lo más probable. ¿Sí? Él hace esa predicción. Pero el tema es que el verdadero valor es 1. ¿Ven? A ver, ¿está haciendo bien? Esperen que vea. Sí, el diámetro de Narrowing sería lo que ya estaba cargado. Y Sí. el KNN sería la predicción, ¿no? La predicción, sí. Acá la predicción. Acá el tema es que este le está haciendo predicción 0 y el verdadero valor es 1. Acá sí coincide, ¿ves? Predice como 1 y, bueno, el verdadero valor es 1. Entonces, bueno, ahí pueden ir viendo. Ahora vamos a ver el widget que nos va a permitir ver mejor, contar cuántos aciertos y cuántos errores ha tenido. Pero ahí, bueno, lo importante es que ya lo hizo a la predicción, ¿sí? Ya tiene una predicción y ahí está. Si le ponemos acá, si le seleccionan nada, acá podríamos ver, ven, acá en arriba, mostrar probabilidad y le ponemos nada y decimos que no muestre el error. Ahí podemos ver, comparar ya más directo, ¿ven? KNN dice que esto es 0 y el verdadero valor es 1. Entonces, eso sería un error. Acá cuando dice que es 1 y el verdadero valor es 1, entonces acierto. Bueno, entonces ahí acá abajo muestra algunas métricas ya, pero que ya se las voy a explicar después que veamos el widget que viene. Bueno, con esto ya vamos a terminar. El widget que van a usar también está en Evaluate y es el que está al lado de la bola de cristal, que es matriz de confusión. Y ahí entonces unen el prediction, lo unen con matriz de confusión. Esta es una forma de organizar, digamos, para ver cómo fueron las predicciones. Bueno, y después para ver qué hay ahí, doble clic sobre la matriz de confusión. Acá, bueno, ven que muestra unos porcentajes, ¿no? Acá eso se puede cambiar, acá en Show, dice a la derecha. Acá, ahí hay uno de un desplegable ahí para poder seleccionar, para contar, por ejemplo, cuántos casos. Veamos así. Ahí está. Póngale así número de instancias. Primero, para que lo vayamos viendo. Así es como se arma en realidad En este caso, profe, sería 29 errores. Los errores son los que están con rojo. Con rojo. Los aciertos son los que están en la diagonal principal. El actual quiere decir el real, el verdadero, ¿no? Actual sería el verdadero valor y acá, bueno, el predicho. Entonces acá dice, ¿verdad? De ejemplos que realmente son 0, digamos, sano, y los predijo como sanos son 27. Y hay 14 ejemplos que son pacientes sanos y el algoritmo dijo que son enfermos, que están enfermos. ¿Sí? No sé si, no importa, porque ustedes seguramente no les coinciden los numeritos porque, bueno, ha sido otro el muestreo, digamos, que ha salido para usted. ¿Sí? Pero para que tengan en cuenta cómo se interpreta. Estos son aciertos, o sea, de pacientes efectivamente sanos a los que se les dijo está sano. Y estos son errores, porque son pacientes sanos a los que se les dijo que están enfermos. Ese creo que es el error tipo, no sé si es el tipo 1 o el tipo 2 en estadística.
¿sí? Habría que verlo ahí. Y después acá tienen pacientes que realmente están enfermos, y acá buscamos en la columna a ver cuáles son los que fueron, cuántos fueron predichos como enfermos. 19. Pero hay 15 pacientes que realmente están enfermos y que se les dijo, el algoritmo dice están sanos. O sea, tiene bastante error, ¿ven? Bueno, los aciertos en total son la suma de estos, ¿sí? Y los errores serían la suma de estos, serían 29. 29 errores y tenemos, acá sacamos 3, 30, 46 aciertos. O sea, no anduvo muy bien. A ver acá si lo queremos ver como, a ver, acá podemos ver así. De los sanos, acá le seleccioné proportion of predicted. Acá seleccioné el segundo. Proportion of predicted. Entonces ahí me dice, de los pacientes enfermos, al 64% se les dio bien el diagnóstico. No, perdón. Acá así da la suma. Así da la suma. No, a ver. Acá proportion of de los reales. Acá proportion of actual, habría que elegir. Ahí queda bien. Ahí, digamos, un 66% de los pacientes que están sanos, se les dijo que están sanos, pero el 34% se les dijo que está enfermo. O sea que más o menos 2 de 3, digamos, está más o menos de 3 pacientes sanos, a 2 les dice bien el diagnóstico. Y de los pacientes que están enfermos, al 56%, redondeemos, les dice efectivamente que están enfermos, pero al 44% les dice que están sanos. Entonces, bueno, tiene ahí unas proporciones bastante altas, digamos, de error. No sería como para confiarse mucho. ¿Y esto qué dice? No, Bueno, lo más usual es poner uno con el número de instancias, contar la frecuencia, digamos, de ocurrencia, de acierto y de error, y después se sacan diferentes métricas, ¿sí? Lo que les decía, el accuracy o la exactitud sería la suma de los elementos de la diagonal principal dividido en el total de predicciones, que son 75. Entonces, si queremos sacar como un nivel de acierto global del algoritmo, sería eso, el accuracy. Suma de los aciertos, ¿sí? Suma de los aciertos dividido en el total. Esto lo vamos a analizar más con tiempo. La clase que viene les voy a dar todo el detalle. A ver, lo voy a poner acá para que ya la clase que viene se los explico. Porque acá tengo yo diapositivas de eso. Entonces, vamos a poner acá. Con esa imagen, la clase que viene les voy a explicar. Por ahora lo vamos a sacar así. Acá tienen, con eso vamos a finalizar. Vamos a explicar la primera de acá, la exactitud o el accuracy, ¿sí? ¿Cómo se sacaría? O sea, esto se llama true negativos, verdaderos negativos. True negativos. O sea, casos que fueron predichos como negativos o sanos, digamos, y efectivamente están sanos.
Y esto se los conoce como los true positivos, el verdadero positivo. O sea, que realmente es positivo, o sea, el paciente está enfermo y el algoritmo predice que es enfermo. Entonces, la exactitud o accuracy es, se calcula así. A veces se pone así. La accuracy es true negativos más true positivos sobre n, le llamemos la suma de todos, ¿sí? N sería la cantidad de ejemplos predichos. Entonces, para ustedes acá el accuracy a nosotros nos daría 27 más 19, bueno, o los valores que ustedes tengan, ¿no? Sobre 75. A ver, pongamos la calculadora. Entonces tenemos 27 más 19 igual dividido en 75. Ya vamos a ver que, bueno, 61,3%. Entonces eso me da acá. Bueno, podemos decir que tenemos un 61,3%. Ese es el accuracy. Nos quedamos con eso, pero vamos a ver, en la clase que viene vamos a ver que eso no es a veces tan representativo de la realidad, o que a veces no es la medida que más importa, sino que hay otras métricas que pueden resultar más interesantes, ¿sí? Que son estas, el precision y el recall, ¿sí? Que bueno, estaban ahí, pero vamos a ver cómo se calcula, digamos, ahí en esa matriz de confusión que veíamos recién, se podía calcular, pero lo vamos a ver cómo se calcula a mano, digamos, la formulita para calcularlo a mano, ¿sí? Así que esas van a ser las métricas que vamos a ver en la clase que viene. Vamos a ver otros algoritmos, otra forma de crear también workflows en Orange, ¿sí? Les quería mostrar primero esta, pero hay otras, cuando hay que aplicar otras técnicas, hay otras formas más sencillas también, más cortitas, de crear el widget en el workflow, perdón, el workflow, este sería el workflow en Orange, ¿sí? Pero bueno, ahí ya tenemos, aprendimos a usar la herramienta. Ahora vamos a, bueno, esto guárdenlo. Guárdenlo, le vamos a poner KNN, así, iteración única, le ponemos 2025. Usamos el algoritmo de cabecilla. En la clase que viene vamos a ver árboles de decisión, vamos a ver otra forma de usarlo, donde se pueden repetir muchas veces el experimento, ¿sí? Y vamos a ver con otros datasets también, que están ahí en Orange ya. Y si no, yo ya en el aula virtual les subí uno, que es para regresión, ese también lo pueden ir descargando para la clase que viene, es un Excel. Y ya les voy a subir uno de diabetes, que es para que hagan el práctico ustedes con ese, ¿sí? Así que bueno, estaríamos por hoy con esto. Bueno, nos estamos viendo ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Qué les pareció? ¿Qué les parece la herramienta? Bien. No. Eran 300 registros, bastante rápido. Sí, el proceso es rápido. No, y después la estructura del workflow ya te queda. Después uno, si quiere cambiar el algoritmo, saca acá KNN y lo reemplaza por otro algoritmo y ya está, digamos. Todo el resto del proceso sigue igual, ¿sí? Así que bueno, ahí tienen un flujo de trabajo completo. Esto sería con una iteración única. Ya la semana que viene vamos a ver cuando se pueden repetir varias veces el experimento y que saque un error promedio. Porque esto es habiéndolo evaluado una sola vez. Vamos a ver si lo evaluamos 10 veces a ver cómo anda, ¿sí? Pero de manera automática, digamos, que hagan
sí, así 10 experimentos, 20 experimentos, y sacamos promedio de error. Así que bueno, en la clase que viene creo que vamos a tener que hacer virtual también, para no cruzarnos con chicos que van después a las 7 allá. Entonces la clase que viene la hacemos virtual y después la siguiente ya nos volvemos a encontrar. Igual yo les escribo y les hago acordar. Bueno, nos vemos entonces. Que anden bien.